Secretaria sin dinero alquiló un novio por $500, pero resultó ser un CEO millonario y transformó su vida. Antes de empezar, dinos desde dónde estás viendo el video. Disfruta la historia. Valeria Torres escribía como si cada palabra fuera una bala. Desde el fondo de la oficina se volvió a escuchar esa voz que tanto odiaba: todavía me ama. Siempre detrás de mí. La risa burlona de Julián Méndez llenó la sala. Valeria cerró los ojos un segundo. No podía creer que, después de todo, él todavía tuviera el descaro de hacer eso. Meses después de su ruptura, seguía actuando como si tuviera algún tipo de poder sobre ella. Y ahora se aseguraba de lanzar sus provocaciones frente a todos los compañeros. Algo dentro de ella se rompió. Ya era suficiente. Al día siguiente sería la fiesta anual de la empresa, donde todos debían ir con pareja. Y ya podía imaginarlo, Julián llegando con alguna chica falsa, con esa sonrisita de siempre. Sacó el celular sin pensarlo. Tecleó con decisión: acompañante para eventos corporativos, discreto, rápido. Recorrió varios perfiles hasta que uno le llamó la atención. Diego, acompañante para eventos sociales. Pocas palabras. Nada exagerado. Discreto. Elegante. Capaz de adaptarse a cualquier ambiente. Tarifa, $500. Qué raro, murmuró, frunciendo el ceño. Las fotos parecían sacadas de una revista. Diego con traje oscuro, postura impecable, mirada seria. Nada de sonrisas falsas. No parecía un acompañante. Parecía un ejecutivo de alto nivel. Algo en ese perfil no cuadraba con el precio. Pero Valeria no dudó. Mandó el mensaje. Necesito un acompañante para la fiesta de mi empresa mañana. Pago confirmado. ¿Podemos hablar hoy de los detalles? La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Confirmado. Disponible a las 7 de la tarde. Tú eliges el lugar. Valeria eligió una cafetería tranquila, lejos de la oficina. Por primera vez en el día, sintió que recuperaba un poco de control. A las 6:58 de la tarde en punto, Valeria entró al lugar. Era sencillo pero elegante. Pidió un té y se sentó junto a la ventana. Tenía el estómago revuelto, no de nervios, sino de atrevimiento. Estaba a punto de conocer a un desconocido y fingir que era su pareja, algo que jamás habría hecho en circunstancias normales. Pero Julián la había llevado al límite. A las 7 en punto, Diego apareció. Alto, impecable, con un traje gris oscuro, camisa blanca y el cabello peinado hacia atrás. Sus ojos recorrieron el lugar hasta que se fijaron en ella. ¿Valeria?, preguntó con voz tranquila. Ella se levantó, firme. ¿Diego?, asintió, y se dieron la mano. Su apretón era cálido, seguro, y su postura firme como una roca. Vamos al grano, dijo Valeria, sacando su teléfono con una lista de notas. La fiesta es mañana. Quiero que finjas ser mi novio. Nada más. Sin improvisaciones. Sin sorpresas. Entendido. Tenemos que ponernos de acuerdo en la historia. Nos conocimos en una cafetería, salimos varias veces y ahora somos pareja. 2 meses. Eres consultor. Algo simple y creíble. Diego solo escuchaba y observaba. No hacía preguntas. Eso la inquietó un poco. ¿Has hecho esto antes?, preguntó ella. Un par de veces. ¿Por $500? Sonrió levemente. No todo es por dinero. Esa frase se le quedó dando vueltas, pero no era momento para analizarlo. Soy Valeria Torres, analista de marketing. Trabajo en las oficinas centrales de Z Corporativo. ¿Y tú? Diego. Solo Diego, por ahora. Eres muy misterioso, comentó ella, alzando una ceja. Y tú muy directa, respondió con naturalidad. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue interesante.
Durante los siguientes 40 minutos repasaron los detalles, donde se conocieron, cómo se enamoraron, qué les gustaba hacer juntos. Un guión sencillo y creíble. Lo suficiente para callar a Julián por una noche. Al terminar, Valeria se levantó tomando su bolso. La fiesta es en el Hotel Kensington, Salón Windsor, a las 8 de la noche. Estaré puntual. Diego también se levantó. Sacó una pequeña tarjeta de su bolsillo y se la entregó. Si algo se sale de control, di vino blanco 3 veces. Ella alzó una ceja. ¿Eso es una especie de contraseña? Es un recordatorio de que no tienes por qué preocuparte por nada. Valeria guardó la tarjeta. Al salir de la cafetería, echó una última mirada a Diego. Había algo en el que no cuadraba. Ningún hombre con esa presencia, esa seguridad, ese porte, trabajaría por $500 la noche. Había contratado a alguien para fingir ser su novio, pero ese tipo, ese hombre no tenía precio. Y definitivamente escondía algo. A las 6 de la mañana, Valeria se despertó. No había dormido bien. La conversación con Diego se repetía en su cabeza, especialmente esa línea, no todo es por dinero. ¿Qué tipo de acompañante dice algo así? Se duchó, se arregló y salió rumbo a la oficina con una mezcla extraña de ansiedad y decisión. Hoy era el día. Julián vería que ella ya no era la misma. Durante toda la mañana intentó concentrarse, pero no podía dejar de pensar en Diego. Había algo que no cuadraba. Su postura perfecta, el traje a la medida, la forma en que hablaba. Todo se sentía demasiado natural para alguien que decía hacer esto solo de vez en cuando. A las 11:30, su celular vibró. Mensaje de un número desconocido. Buenas tardes, Valeria. Necesito confirmar unos detalles para esta noche. ¿Podemos hablar rápido durante el almuerzo? Diego. Ella respondió, sí. Misma cafetería de ayer. 12:30. Valeria llegó 5 minutos antes. Diego ya estaba ahí, sentado en la misma mesa. Esta vez llevaba una camisa azul marino que resaltaba aún más sus ojos oscuros. Se veía incluso más elegante que el día anterior. Eres puntual, dijo ella, al sentarse. Siempre. Respondió con una sonrisa leve. ¿Qué detalles necesitas repasar? Diego se inclinó un poco hacia adelante. Primero, mencionaste que tu ex trabaja en la misma empresa. ¿Cómo es él? ¿Qué debo esperar? Valeria suspiró. Julián es complicado. Arrogante, manipulador, le encanta llamar la atención. Probablemente intentará provocarme o intimidarte. Entendido. ¿Y tus compañeros? La mayoría son buena onda, pero hay algunos que aman el chisme. Especialmente Laura, de recursos humanos, y Tomás, de finanzas. Te van a mirar como si vinieras de otro planeta. Diego asintió, como si estuviera tomando nota mentalmente. ¿Y la empresa Z Corporativo? ¿Es multinacional? Valeria frunció el ceño. ¿Por qué quieres saber eso? Para no hacer preguntas tontas durante la conversación. Necesito parecer que sé de tu vida profesional. Tenía sentido, pero su tono le hizo ruido. Sabía demasiado para ser un simple acompañante. Z Corporativo es un holding. Tiene varias empresas pequeñas. Yo trabajo en marketing, en las oficinas principales, explicó ella. Pero no necesitas tantos detalles técnicos. Solo muestra interés si alguien habla de trabajo. Entendido. ¿Y sobre nuestra historia de amor? Valeria sacó su teléfono y leyó las notas. Nos conocimos hace 2 meses en una cafetería cerca de Hyde Park. Dejé caer mi laptop, tú me ayudaste, empezamos a hablar, me invitaste a cenar y desde entonces hemos estado saliendo. Simple y efectivo. Exacto. Soy consultor independiente. Viajo mucho, por eso no nos vemos seguido. Diego sonrió. ¿Y cómo te conquisté? Valeria dudó. No había pensado en eso. Eres detallista. Recuerdas las cosas pequeñas.
Y no tratas de impresionarme con dinero. Buena elección, dijo él con una chispa en los ojos. ¿Por qué? Porque es verdad. Valeria lo miró, confundida. ¿Cómo que es verdad? Nada, continúa. Ella negó con la cabeza y volvió a mirar sus notas. Ah, y otra cosa. Te gusta el vino tinto, odias el fútbol y te encantan las películas clásicas. ¿Por qué películas clásicas? Porque Julián las odia. Solo ve acción y comedias tontas. Diego soltó una risa suave. Estás creando un anti-Julián. Tal vez. Pasaron otros 20 minutos ensayando conversaciones. Diego tenía una memoria impresionante para los detalles. Aún más extraño, parecía saber mucho de inversiones, del mercado financiero y de estrategia corporativa. Cuando Valeria mencionó que Z Corporativo había pasado por una reestructuración, él hizo preguntas demasiado específicas para alguien fuera del área. ¿Estudiaste negocios?, preguntó ella, con sospecha. Un poco de todo, respondió vagamente. Diego, eres muy misterioso. Y tú muy curiosa. Tengo derecho. Te estoy pagando $500 para fingir ser mi novio. Necesito confiar en ti. Diego la observó en silencio unos segundos. Luego suspiró. Mi nombre completo es Diego Romero. Tengo 32 años. Vivo en Londres. Y sí, trabajé en finanzas antes. ¿Qué tipo de trabajo? Inversiones. ¿Y ahora haces esto? De vez en cuando. Como un pasatiempo. Valeria alzó una ceja. ¿Un pasatiempo? ¿Quién tiene como pasatiempo fingir ser el novio de alguien? Alguien a quien la vida corporativa le parece aburrida. La respuesta no la convenció, pero decidió no insistir. Lo estaba contratando por un servicio, no por su biografía. Cuando se pusieron de pie para irse, Diego le tocó suavemente el brazo. Valeria, una cosa más. ¿Qué? Si esta noche pasa algo fuera de lugar, si tu ex intenta algo, si alguien te incomoda, usa la clave. ¿Vino blanco 3 veces? Exacto. Y yo me encargo de todo. ¿Cómo? Sonrió, pero esta vez la sonrisa era distinta. Había algo detrás que no lograba descifrar. Confía en mí. Valeria salió de la cafetería aún más intrigada. Diego Romero no era un simple acompañante. Su postura, su conocimiento, esa seguridad tranquila. Había contratado a alguien para una farsa sencilla, pero empezaba a sospechar que se había metido en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Valeria llegó al Hotel Kensington a las 7:45 de la tarde, 15 minutos antes de la hora. Llevaba un vestido azul marino, elegante pero discreto. Quería verse bien sin parecer que intentaba impresionar a nadie. Bueno, tal vez solo un poco. 15 minutos después, justo a las 8, Diego apareció. Casi se le va el aliento. Llevaba un traje negro impecable, camisa blanca y una corbata gris oscuro. El corte del traje era perfecto, se notaba que no era alquilado ni comprado en rebaja. Su cabello estaba peinado hacia atrás y caminaba con esa seguridad que parecía natural en él. No parecía alguien contratado para una cita falsa. Parecía un director ejecutivo entrando a cerrar un trato millonario. Buenas noches, dijo, acercándose a ella. Buenas noches, respondió Valeria, aún un poco impresionada. Diego le ofreció el brazo y caminaron juntos hacia el Salón Windsor. Valeria notó cómo varias personas los miraban. Algunas mujeres lo observaban con disimulo, otras sin disimulo alguno. «¿Estás nerviosa?», le susurró Diego. «Un poco. Respira. Lo vas a hacer bien». Su voz la calmó al instante. El salón estaba decorado con elegancia, luces tenues, mesas redondas con manteles blancos, un escenario pequeño al fondo y música ambiental suave. Valeria reconoció a la mayoría de sus compañeros. Había unas 80 personas con copas de vino y bocadillos en mano. Y ahí estaba él. Julián. Estaba cerca de la barra, conversando con 2 compañeros del área de ventas.
Gesticulaba como siempre, animado, exagerado. Llevaba el mismo traje azul oscuro que había usado en la cena de cumpleaños de Valeria 8 meses atrás. Al verla, su sonrisa desapareció de golpe. «Ya te vio», murmuró Diego. «Lo sé. ¿Vamos con él o esperamos que venga?» Valeria respiró hondo. «Primero saludemos a algunos compañeros. Que se quede con la duda». «Me gusta tu estrategia», respondió Diego, sonriendo. Se acercaron a Laura, de Recursos Humanos, que estaba cerca de la mesa de bienvenida charlando con otros compañeros. Valeria sabía que ella sería la primera en correr el chisme por toda la empresa. «Valeria», dijo Laura con una sonrisa enorme. «Te ves guapísima». «¿Y este príncipe?» «Laura, él es Diego, mi novio». «Diego, ella es Laura, de Recursos Humanos». Diego extendió la mano con elegancia. «Un placer conocerte, Laura. Valeria siempre habla maravillas de ti». «Qué caballeroso», casi se derritió Laura. «¿Cuánto tiempo llevan?» 2 meses, respondió Valeria, como habían ensayado. «¿Y dónde se conocieron?» «En una cafetería cerca de Hyde Park», dijo Diego con una sonrisa leve. «Ella dejó caer su laptop y yo la ayudé. Terminamos hablando por 3 horas». «Qué tierno. Valeria, no nos habías contado nada». «Queríamos mantenerlo en privado al principio», explicó Valeria. Durante los siguientes minutos, caminaron por el salón saludando a compañeros y conocidos. Diego era perfecto. Amable, atento, sin exagerar. Recordaba nombres, hacía preguntas educadas sobre el trabajo de los demás y demostraba un conocimiento impresionante de varios temas. Cuando Tomás, de finanzas, empezó a hablar de inversiones, Valeria se tensó. Pero Diego respondió con naturalidad, demostrando que sabía perfectamente de lo que hablaba. ¿Trabajas en finanzas?, preguntó Tomás, curioso. Consultoría independiente, respondió Diego. Especialmente con empresas pequeñas y medianas. ¿Qué tipo de consultoría? Estrategias de crecimiento, análisis de inversión, optimización de recursos. Tomás asintió, claramente impresionado. Z Corporativo necesita a alguien como tú. Siempre estamos buscando consultores con experiencia. Gracias por la recomendación, dijo Diego con cortesía. Valeria lo observaba con creciente curiosidad. No parecía estar fingiendo. Realmente sabía de lo que hablaba. Pasaron un par de horas entre conversaciones y música de fondo. Cuando estaban cerca de la pista de baile, hablando con un grupo pequeño, Julián se les acercó por fin. Valeria, dijo con ese tono falso y educado que ella conocía tan bien. «Qué sorpresa verte aquí». «Hola, Julián. Él es Diego, mi novio». Julián extendió la mano, pero Valeria notó que su apretón fue fuerte, demasiado fuerte. «Julián Méndez. Es novio de Valeria. Diego Romero. Actual novio». La sonrisa de Julián se desdibujó por un segundo. «¿Y a qué te dedicas, Diego?» «Consultoría empresarial». «¿Y tú?» «Ventas. Soy uno de los mejores de la empresa». «Enhorabuena», respondió Diego, sin inmutarse. «¿Podemos hablar un momento, Valeria?» «En privado». Valeria sintió a Diego tensarse a su lado. «Lo que tengas que decirme, puedes decirlo delante de mi novio». «Valeria, por favor. Solo un minuto». «Dijo que no», intervino Diego, firme pero educado. Julián lo miró fijamente. «Disculpa, pero no te estaba hablando a ti. Y yo no estaba pidiendo permiso». El ambiente se puso tenso. Algunas personas empezaron a prestar atención a la conversación. Valeria tocó el brazo de Diego. «Está bien», dijo en voz baja. «Julián, si tienes algo que decir, dilo ahora o nunca». Julián respiró hondo, visiblemente molesto. «Solo quería decirte que, espero que seas feliz. De verdad». «Gracias», respondió Valeria, sin emoción. Julián se alejó, pero ella notó que no dejaba de mirarlos desde lejos.
Media hora después, bailaban una canción lenta cuando Valeria le susurró al oído: te manejaste muy bien con Tomás. Gracias. En serio, ¿de dónde sabes tanto sobre finanzas? Diego la giró con suavidad antes de responder. Experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? Valeria, disfruta la noche. Hablamos de eso mañana. Estaba a punto de insistir cuando escuchó una voz familiar a sus espaldas. Romero, ese apellido me suena. Era Germán Rivas, el director de operaciones de la empresa. Un hombre de unos 50 años, cabello canoso y presencia fuerte. Valeria sintió que Diego se tensó. ¿Perdón?, preguntó ella, girándose. Diego Romero, ¿verdad? Germán se acercó, sonriendo. ¿Tienes familiares en Romero Capital? Valeria miró a Diego, confundida. Él mantuvo la calma, pero notó algo diferente en su mirada. Romero es un apellido común, respondió con cortesía. Puede ser, pero Diego Romero no es tan común. Sobre todo con tu perfil. ¿Mi perfil?, preguntó Valeria. Germán los observó como esperando alguna reacción. Nada importante, dijo al fin. Solo me sonó conocido. Pero Valeria notó que Germán no dejó de observar a Diego el resto de la noche, como si intentara recordar algo. Cuando por fin salieron del hotel, Diego le pidió un taxi a Valeria. Gracias, dijo ella. Estuviste perfecto. El placer fue mío. Ella subió al coche, pero antes de cerrar la puerta, lo miró. Diego. Sí. ¿Romero Capital? ¿Conoces esa empresa? Él sonrió, pero no respondió. Buenas noches, Valeria. Mientras el taxi se alejaba, Valeria miró por la ventana trasera. Diego seguía de pie en la acera, observando cómo se iba. Y por primera vez, Valeria estuvo segura de algo: Diego Romero estaba escondiendo algo mucho más grande de lo que ella podía imaginar. Valeria llegó a su departamento aún pensando en la pregunta de Germán sobre Romero Capital. Se quitó los zapatos, se cambió, preparó un té y se sentó con la laptop sobre las piernas. No podía dejar de pensar en la expresión de Diego cuando se mencionó el nombre de esa empresa. Abrió el navegador y escribió: Romero Capital. Los resultados aparecieron al instante. Una firma de inversión con sede en Londres, fundada hace 5 años. Un portafolio impresionante. Más de $2.000 millones en activos. El sitio web era elegante, profesional, pero no había fotos de los directivos. Siguió bajando hasta la sección acerca de nosotros. Filosofía, valores, misión. Todo muy genérico. Hasta que encontró una nota pequeña al final de la página: fundado por De Romero en 2019. ¿Diego Romero?, susurró. No puede ser. Cerró la laptop. Tenía que ser una coincidencia. Un hombre que cobraba $500 por noche iba a ser el dueño de una empresa que manejaba miles de millones. Al día siguiente, Valeria llegó temprano a la oficina, intentando evitar las inevitables preguntas. Pero no tuvo suerte. Laura fue la primera en llegar a su escritorio. Valeria, ¿cómo terminó la noche? ¿Se quedaron hasta tarde? No, nos fuimos poco después de que tú nos viste. Es un encanto. Tan educado, tan elegante, y guapo. ¿Dónde encontraste a un tipo así? Suerte, respondió ella, tratando de sonar natural. ¿Y Julián? Noté que se quedó algo callado después de conocer a Diego. Valeria se encogió de hombros. Ese ya no es mi problema. Laura iba a seguir hablando cuando Tomás se acercó. Valeria, ¿puedo hablar contigo un momento? Se apartaron a un rincón más tranquilo. Mira, tu novio de anoche, Tomás se rascó la cabeza. Tiene conocimientos muy específicos sobre inversiones. No es algo común en un consultor promedio. ¿A qué te refieres? Habló de fondos de cobertura, derivados, estrategias de adquisición, temas muy técnicos. Y lo hizo con total naturalidad. Llevo 15 años en este campo, y sé cuando alguien realmente ha trabajado con eso.
Valeria sintió un escalofrío. Tal vez ha estudiado mucho. Puede ser. Pero cuando mencioné la reestructuración de la empresa, hizo una pregunta demasiado específica. Algo que ni todos en la empresa saben. ¿Qué pregunta? Sobre el cambio de inversionistas. Poca gente sabe que Z Corporativo tuvo un cambio importante de socios el año pasado. Y él lo sabía. Valeria trató de no mostrar sorpresa. ¿Y cómo sabría eso? Esa es la pregunta, respondió Tomás. ¿Tú sabes en dónde trabajaba antes? Dijo que siempre ha sido consultor independiente. Ajá. Pues si te enteras de algo más, me avisas, dijo Tomás antes de alejarse. Valeria pasó toda la mañana intentando enfocarse, pero la conversación con Tomás no dejaba de darle vueltas. Durante la hora de comida, no aguantó más y le escribió a Diego. Él respondió al segundo timbre. Valeria, ¿cómo estás? Bien. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Anoche demostraste saber mucho sobre finanzas. Tomás quedó impresionado. Tomás tiene buen ojo para el talento. Diego, hablo en serio. ¿De dónde sale todo ese conocimiento? Hubo un silencio del otro lado. ¿Sigues ahí? Valeria, ¿podemos hablar de eso en persona? ¿Cuándo? ¿Esta noche? Te invito a cenar. Yo cocino. Ella dudó. Eso no era parte del acuerdo. Pero su curiosidad la dominaba. ¿Dónde? En mi departamento. Te mando la dirección. 2 horas después, recibió el mensaje. Al ver la dirección, se le hizo un nudo en el estómago. Estaba en una de las zonas más exclusivas de Londres. Demasiado exclusiva. A las 7:30 de la tarde estaba en la entrada del edificio. Estuvo a punto de dar media vuelta. El lugar tenía portero, un vestíbulo con mármol y acabados que gritaban lujo. Definitivamente no era un lugar donde viviría alguien que se vendía por $500. El portero la anunció con cortesía, y subió en el ascensor. Diego abrió la puerta con una camisa blanca arremangada y pantalones negros. Estaba relajado, pero igual de elegante. Bienvenida, dijo, sonriendo. Valeria entró y se quedó sin aliento. El departamento era impresionante. Ventanales de piso a techo con vista al río Támesis, muebles de diseñador, cocina gourmet abierta al salón. Todo era elegante, discreto, pero obviamente caro. Diego, empezó a decir. Sé lo que vas a preguntar. ¿Cómo pagas todo esto? Él se fue a la cocina, donde había ingredientes frescos sobre la barra. ¿Vino? Preguntó, esquivando la pregunta. Respuestas. Quiero respuestas. Diego sirvió 2 copas de vino tinto y le pasó una. Siéntate. Hablemos mientras cocino. Valeria se sentó en uno de los bancos altos frente a la barra. Romero Capital, dijo sin rodeos. Diego se detuvo con el cuchillo en la mano. ¿Qué quieres saber? ¿Tienes alguna relación con esa empresa? ¿Por qué lo preguntas? Porque ayer Germán te mencionó. Porque sabes cosas que solo alguien del sector sabe. Y porque este departamento no se paga con citas de $500. Él siguió cocinando, ahora más lento. Valeria, ¿qué harías si te dijera que no soy quien crees? Depende de quién seas en realidad. ¿Y si te dijera que solo valoro mucho mi privacidad? Te diría que estás esquivando otra vez. Él rió, suavemente. Eres persistente. Y tú eres evasivo. Diego sazonó la carne y la puso en la sartén. El aroma inundó la cocina. Está bien, dijo por fin. Me llamo Diego Romero. Tengo 32 años. Y sí, trabajé en finanzas. ¿Dónde? En varios lugares. Barclays, HSBC. ¿Y ahora? Ahora manejo mis propias inversiones. ¿Qué tipo de inversiones? Diego la miró directo a los ojos. Lo importante es que no te voy a hacer daño. No te voy a exponer. No voy a complicarte la vida.
Solo quiero que tu ex deje de molestarte. Eso no responde nada. No, pero es lo único que puedo decirte, por ahora. Valeria lo observó con atención. Había algo de verdad en sus ojos, pero también secretos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué alguien como tú fingiría ser pareja por dinero? Porque a veces es bonito conocer gente real. Personas que no saben quién soy. Que no tienen expectativas. Que solo son. ¿Y yo soy un experimento social? No. Su voz fue más fuerte de lo normal. Tú eres diferente. ¿Diferente cómo? Eres real. Eres valiente. No intentas impresionarme. No sabías quién era. No te importaba. Valeria se levantó. Esto no tiene sentido. Me estás confundiendo más. Lo sé. Y lo siento. Justo entonces sonó su celular. Lo vio y frunció el ceño. Perdona, tengo que contestar. Se fue a la sala y habló en voz baja. Valeria no entendía todo, pero captó palabras sueltas: reunión, lunes, inversores, autorización. Cuando volvió, tenía el rostro serio. ¿Todo bien? Trabajo. Siempre surge algo. Durante la cena, hablaron de temas más tranquilos. Diego era excelente cocinero, y Valeria debía admitir que su compañía era agradable. Había algo en el que iba más allá de su apariencia o su misterio. Era inteligente, divertido, y genuinamente interesado en lo que ella decía. A las 10:30 de la noche, cuando ella se preparaba para irse, él la acompañó a la puerta. Gracias por la cena, dijo ella. Gracias a ti por venir. Diego. Sí. No sé quién eres en realidad. Pero me gustó conocerte. Al verdadero tú. Él sonrió. Aunque no sepas quién soy. Justamente por eso. Valeria se fue del edificio con más preguntas que respuestas. Pero una cosa estaba clara. Diego Romero era mucho más que un simple acompañante. Y ella estaba empezando a sentir algo por él. Mucho más de lo que debería. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Valeria pasó todo el domingo dándole vueltas a la cena en casa de Diego. Cada detalle se repetía en su cabeza. El departamento lujoso, su manera de moverse en la cocina, cómo evitaba hablar de su pasado y, sobre todo, aquella llamada tan extraña. El lunes, llegó a la oficina con la firme intención de descubrir más. Durante el descanso para el café, aprovechó que la sala estaba vacía y buscó en Google: Diego Romero Barclays, Diego Romero HSBC, Diego Romero Inversiones Londres. Los resultados fueron frustrantes. Algunas menciones vagas en artículos financieros, pero nada concreto. Como si se hubiera encargado de borrar su rastro digital. Hasta que encontró algo curioso, una fotografía de una revista de finanzas del 2019. El pie decía: promesas jóvenes de la banca internacional. En la tercera fila, un hombre que se parecía mucho a Diego. La imagen era algo borrosa, pero podía ser él. O tal vez solo quería que lo fuera. Durante la comida, decidió buscar a Nicolás, un viejo amigo que trabajaba como periodista financiero en una revista local. Si alguien sabía cómo moverse en ese mundo, era él. Valeria. La recibió con un abrazo. ¡Qué sorpresa! ¿Todo bien? Estoy bien. ¿Puedo hacerte una pregunta un poco rara? Me encantan las preguntas raras. Dispara. ¿Has oído hablar de alguien llamado Diego Romero? Nicolás frunció el ceño. Romero. Romero. Me suena. ¿Por qué? Es complicado. Puede que haya trabajado en Barclays o HSBC. O quizás tenga una empresa de inversiones propia. Espera. Nicolás se giró hacia su computadora y empezó a teclear. Romero no es un apellido común entre los peces gordos de la serie, al menos no que yo recuerde. Estuvo en silencio varios minutos.
De pronto se detuvo. Un momento. ¿Estás hablando de Romero Capital? Valeria sintió cómo se le aceleraba el corazón. ¿La conoces? Claro. Es una de las firmas de inversión que más ha crecido en los últimos años. Muy privada. Muy discreta. El dueño es un tipo joven, pero nadie sabe mucho de él. ¿No da entrevistas, no va a eventos públicos, y su nombre? No estoy 100% seguro. Creo que es de Romero. O tal vez Luis Romero. Algo así. Nicolás siguió buscando en la base de datos de su revista. Esta empresa es impresionante. Han comprado participaciones en varias firmas grandes los últimos años. De pronto, se detuvo en seco. Incluyendo Z Corporativo. Valeria sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Qué dijiste? Que Romero Capital es uno de los inversores de tu empresa. Compraron una participación importante el año pasado. ¿Cuánto de importante? Un 15%, creo. Lo suficiente como para tener peso en las decisiones. Valeria no dijo nada. Se quedó procesando la información. Valeria, ¿por qué me preguntas esto? ¿Tiene que ver con tu trabajo? No exactamente. Nicolás la miró fijamente. ¿Conociste a alguien, verdad? Valeria suspiró. Tal vez. ¿Y ese alguien podría estar vinculado a Romero Capital? No lo sé. Eso intento averiguar. Valeria, si estás saliendo con alguien de ese mundo, ten cuidado. Es gente que mueve mucho dinero. Y donde hay mucho dinero, hay mucho poder. Y donde hay poder, no siempre hay peligro. Pero sí secretos. Muchos. Salió de aquella conversación más confundida que nunca. Si era cierto que Romero Capital tenía participación en Z Corporativo, entonces todo empezaba a encajar. Diego sabía tanto de la empresa porque tenía acceso. Porque era uno de los dueños. Pero también planteaba preguntas aún más grandes. ¿Por qué no se lo había dicho? ¿Por qué se hacía pasar por un simple acompañante? ¿Y qué buscaba realmente con ella? Esa tarde, no pudo concentrarse en nada. Cada vez que sonaba el teléfono, esperaba que fuera él. Pero no llamó. Hasta las 6 de la tarde. Mensaje de Diego, ¿puedo verte esta noche? Necesito hablar contigo. Valeria dudó antes de contestar. ¿Dónde? La misma cafetería de siempre. 8 de la noche. Estaré ahí. Valeria llegó 5 minutos tarde a propósito. Quería ver si Diego mostraba impaciencia o molestia. Pero cuando lo vio, él estaba tranquilo, leyendo un periódico, con una taza de café casi vacía frente a él. Perdón por llegar tarde, dijo ella al sentarse. No hay problema. Siempre llego antes. Pasaron unos segundos en silencio, observándose. Dijiste que necesitabas hablar conmigo, rompió el silencio Valeria. Sí. Sobre la otra noche. ¿Qué pasa con esa noche? Hiciste preguntas. Yo no respondí. ¿Y ahora sospechas? Sospechar es decir poco, respondió ella con una sonrisa irónica. ¿Qué descubriste? La pregunta la sorprendió. ¿Cómo sabes que descubrí algo? Porque eres lista. Y no eres de las que deja cosas sin resolver. Valeria decidió no dar rodeos. Romero Capital. Diego no pareció sorprendido. Solo asintió. ¿Qué sabes de eso? Que es una firma de inversiones muy exitosa. Que el dueño mantiene perfil bajo. Y que tiene participación en Z Corporativo. Y que tal vez tú no seas solo un consultor independiente. Diego dejó el periódico a un lado y suspiró. Valeria, hay algo que tienes que entender. Yo nunca te mentí. No. No. Entonces, ¿qué eres? ¿Un inversionista que vive en un ático de lujo y se ofrece como novio falso por $500? Soy un inversor. Y sí, estoy vinculado a Romero Capital. ¿Qué tipo de vínculo? Diego se quedó en silencio por un momento.
Soy el fundador. Valeria sintió como si la hubieran golpeado en el estómago. ¿Eres qué? Fundé Romero Capital en 2019. Soy el presidente y el principal accionista. ¿Y no creíste que era importante mencionarlo cuando te contraté para que fingieras ser mi novio? Valeria. ¿Eres dueño de una empresa multimillonaria y aceptas trabajos de acompañante por diversión? No es exactamente así. ¿Entonces cómo es? Diego respiró hondo. No lo hago por dinero. Lo hago porque a veces me canso de ser siempre el CEO, el inversor, el hombre de las reuniones. A veces solo quiero ser una persona normal. Valeria lo miraba, atónita. ¿Estás diciendo que haces esto por autenticidad? ¿Para conocer gente que no sepa quién eres? Para tener conversaciones reales. Momentos reales. ¿Y yo qué soy, entonces? ¿Un experimento para tus fines de semana? No. Su voz fue firme, casi herida. Tú eres otra cosa. ¿Otra cosa cómo? Tú eres valiente. Eres sincera. No te importa mi apellido ni mi cuenta bancaria. Y eso me impresionó desde el primer momento. Valeria se levantó de la silla. No puedo creer esto. Te pagué $500 para que fingieras ser mi novio y en realidad contraté a un multimillonario. Es humillante. No lo veas así. ¿Cómo debería verlo? Como algo real. Lo que pasó entre nosotros fue real. Al menos para mí, lo fue. ¿Lo que pasó entre nosotros? Ella lo miró con dureza. No pasó nada entre nosotros. Te contraté para un trabajo. Punto. Tú sabes que eso no es verdad. Lo que sé es que eres un mentiroso. Valeria. No. Esto se acabó. Gracias por tus servicios, señor Romero. Considérese despedido. Salió de la cafetería sin mirar atrás. Pero cuando subió al taxi, no pudo evitar mirar por la ventana. Diego seguía ahí, de pie en la acera, con las manos en los bolsillos, observando cómo se alejaba. Durante todo el trayecto a casa, Valeria sintió una mezcla de rabia, vergüenza y algo más que no quería admitir, decepción. ¿Por qué le dolía tanto? Después de todo, solo lo había contratado para una farsa. ¿O había sido algo más? Recordó cómo la había mirado, cómo la escuchaba, cómo le cocinó sin pretensiones. ¿Y si no había sido fingido? ¿Y si todo era verdad? Se durmió sin respuesta. Pero en el fondo, sabía que la historia no había terminado. Valeria se despertó el martes con una sensación extraña en el estómago. Y no era solo por lo que había descubierto de Diego. Era una inquietud que no podía explicar. Algo no andaba bien. Llegó a la oficina a su hora habitual, pero desde que entró sintió un ambiente raro. Sus compañeros murmuraban, bajaban la voz cuando pasaba, y evitaban mirarla directamente. Laura, quien siempre la saludaba con una sonrisa, apenas la volteó a ver. A las 10:30 de la mañana, recibió un correo que le hizo perder el aliento. De Germán Rivas, director de operaciones para Valeria Torres. Asunto: reunión urgente. Valeria, por favor preséntate en mi oficina a las 11:30 para tratar un tema importante. Atentamente, Germán Rivas. Valeria lo leyó 3 veces. El tono era formal, seco, completamente distinto al trato amigable de siempre. Sintió un nudo en el pecho. A las 11:25 estaba frente a la puerta. Tocó. Germán estaba sentado detrás del escritorio, serio. A su lado estaba Laura, con una carpeta en la mano. Pasa, Valeria, dijo Germán sin sonreír. Ella entró y se sentó, intentando mantenerse tranquila. ¿Ocurre algo? Germán se inclinó hacia adelante. Valeria, ha llegado a nosotros cierta información preocupante sobre tu vida personal. ¿A qué se refiere? Laura abrió la carpeta y colocó unos papeles sobre el escritorio. Sobre tu pareja, Diego Romero. Valeria sintió cómo le temblaban las manos. ¿Qué pasa con él?
Hemos recibido datos que indican que podrían no ser quien dice ser, dijo Germán. Y eso puede afectar tu posición en la empresa. No entiendo. Alguien aquí dentro investigó a Diego tras la fiesta, explicó Laura. Y lo que encontramos es delicado. ¿Qué encontraron? Germán tomó uno de los documentos. Aparentemente, está vinculado a actividades financieras sospechosas. Empresas fantasma, movimientos no declarados. Valeria se levantó de golpe. Eso es ridículo. ¿Quién hizo esa investigación? No importa quién. Lo que importa es que no podemos permitir que un empleado de Z corporativo esté relacionado con alguien de reputación dudosa. ¿Están insinuando que deberían despedirme por eso? Valeria, intervino Laura, con tono suave, te valoramos mucho. Por eso estamos teniendo esta conversación de forma privada, antes de que esto se convierta en un problema mayor. ¿Qué clase de problema? Uno que podría llevar a un despido por causa, dijo Germán, sin rodeos. Valeria sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Me están amenazando? Te estamos dando la oportunidad de manejar esto con discreción, respondió Germán. Rompe públicamente cualquier vínculo con ese hombre y todo vuelve a la normalidad. ¿Y si me niego? Tendremos que tomar medidas más serias, dijo Laura. Valeria se quedó sin palabras. Y en ese momento, alguien golpeó la puerta. Adelante, dijo Germán, molesto por la interrupción. La puerta se abrió. Era Julián. Perdón, no sabía que estaban ocupados. Solo quería. Fuiste tú, gritó Valeria, señalándolo. Tú hiciste la investigación absurda. Julián se encogió de hombros. Solo me preocupaba por ti, Valeria. Ese tipo es peligroso. Fuera, exclamó ella, furiosa. Valeria, cálmate, dijo Laura, intentando mediar. No. Esto es una locura. No pueden obligarme a terminar una relación. Valeria, intervino Germán, firme. Tienes hasta el final del día para decidir. O te distancias de ese hombre, o nos distanciamos de ti. Esto es chantaje. Esto es protección corporativa. Valeria tomó su bolso y salió de la oficina sin decir una palabra más. Iba temblando de rabia. Julián lo había planeado todo, y ahora la empresa se lo estaba permitiendo. Se dirigía a su escritorio cuando escuchó voces elevadas en el vestíbulo. Se asomó por la ventana interior que daba al recibidor principal. Lo que vio le quitó el habla. Diego estaba ahí. Pero no el Diego relajado de siempre. Llevaba un traje de corte perfecto, hablaba por teléfono con tono firme y caminaba con 3 hombres más, todos vestidos igual de elegantes. Parecía un alto ejecutivo llegando a cerrar una negociación importante. Quiero hablar con Germán Rivas, dijo al recepcionista. Ahora. ¿Tiene cita, señor? Mi nombre es Diego Romero. CEO de Romero Capital. No necesito cita. La recepcionista se quedó pálida y marcó rápidamente por teléfono. Valeria bajó corriendo las escaleras. Justo cuando llegó, Diego la vio. Por un instante, detrás del rostro serio, ella reconoció al hombre que le cocinó pasta 2 noches atrás. Valeria, dijo él, en voz baja. Tenemos que hablar. ¿Cómo te enteraste? Tengo mis métodos. Y no voy a permitir que te hagan esto. Antes de que ella pudiera responder, Germán apareció, seguido por Laura y otros 2 directivos. Todos con cara de preocupación. Señor Romero, dijo Germán, forzando una sonrisa. ¡Qué sorpresa! No lo esperábamos. No es una visita social, lo interrumpió Diego. Estoy aquí por Valeria Torres. Laura y Germán se cruzaron miradas. Diego continuó, necesito hablar con usted. Pero ella se queda. Merece escuchar esto. Se dirigieron a una sala de reuniones. Diego y Valeria se sentaron de un lado de la mesa. Germán, Laura y los demás, del otro. Señor Romero, empezó Germán, le aseguro que...
Usted amenazó con despedir a Valeria por su relación conmigo. Dijo Diego, cortante. ¿Con qué pruebas? Recibimos información ¿qué información? ¿Empresas fantasma? ¿Actividades sospechosas? Laura asintió lentamente. Diego soltó una risa seca. ¿Se refieren a las subsidiarias legalmente registradas en varias jurisdicciones fiscales? ¿Las que reportan y pagan impuestos cada año? Hubo un silencio incómodo. O tal vez se refieren a los $2.000 millones que mi empresa maneja bajo supervisión de auditores externos. ¿Eso es sospechoso? Germán empezó a sudar. No teníamos toda la información, señor Romero. Entonces tal vez debieron preguntar antes de amenazar a una de sus mejores empleadas. Diego se levantó y se acercó a la ventana. ¿Sabían que Romero Capital es uno de los principales inversores de Z Corporativo? Laura abrió los ojos como platos. ¿Sabían que compramos el 15% de esta empresa el año pasado? Germán tragó saliva. Eso no lo sabíamos. Pues ahora lo saben. Y saben que, técnicamente, soy uno de sus jefes. Y después de lo que hicieron con Valeria, estoy considerando seriamente vender todas mis acciones. Señor Romero, por favor, dijo Germán, desesperado. Esto es un malentendido. ¿Un malentendido? Amenazaron con despedirla por información falsa filtrada por un exnovio ardido. ¿Y me dicen que es un malentendido? ¿Cómo supo que fue Julián? Preguntó Laura. Porque yo sí investigo antes de actuar. A diferencia de ustedes. Se inclinó sobre la mesa. Quiero una disculpa formal por escrito. Y quiero que Julián Méndez sea despedido por abuso de poder y acoso moral. Señor Romero, eso no es una sugerencia. Es una exigencia. Tienen hasta el final del día. Si no, retiro mi inversión y el resto del sector sabrá exactamente por qué. Diego se dirigió a la puerta. Antes de salir, miró a Valeria. ¿Vienes conmigo? Ella lo miró, aún en shock, pero se levantó y lo siguió. En el ascensor, camino al piso donde tenía sus cosas, Valeria por fin habló. Diego, yo. No tienes que decir nada, la interrumpió él. Sí tengo. Hiciste eso por mí. ¿Por qué? Él la miró a los ojos. Porque nadie tiene derecho a tratarte así. ¿Y por qué? Porque me importas. De verdad. Valeria sintió que se le humedecían los ojos. Fui horrible contigo ayer. Tenías todo el derecho a estar enojada. Yo debí contarte la verdad desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? Porque quería que me vieras por quien soy, no por lo que tengo. El ascensor se detuvo. Ella dudó un momento antes de salir. Diego. Sí. Gracias. Él sonrió por primera vez en todo el día. Siempre. Y mientras las puertas se cerraban, Valeria supo que algo había cambiado. Para bien. Durante los 3 días siguientes, Valeria vivió en una montaña rusa de emociones. La historia se filtró a la prensa financiera más rápido de lo que pudo reaccionar. Los titulares no tardaron en aparecer: multimillonario enfrenta a corporativo por empleada, CEO de Romero Capital defiende a su pareja y pone en jaque a Z Corporativo. Su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, antiguos compañeros, incluso reclutadores de otras empresas interesados en contratarla. Julián fue despedido esa misma tarde, escoltado por seguridad hasta la salida. Germán le envió una disculpa formal por correo electrónico, junto con una oferta de ascenso y un aumento que Valeria ni siquiera había solicitado. De Diego, nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. El jueves por la mañana, vencida por la ansiedad, lo buscó en internet. Esta vez no encontró obstáculos. Había decenas de artículos, fotos en eventos corporativos, entrevistas sobre estrategias de inversión, menciones en listas de empresarios jóvenes más influyentes de Europa. Era extraño ver al mismo hombre con quien había compartido pasta en un sillón aparecer entre nombres pesados del mundo financiero.
El viernes por la tarde, después de una jornada especialmente incómoda en la oficina, todos la trataban con una mezcla de respeto exagerado y nerviosismo, encontró un sobre bajo la puerta de su departamento. Era una tarjeta sencilla, escrita a mano con una caligrafía elegante: Valeria, sé que estos días han sido una locura. Si quieres hablar, estaré en la azotea de mi edificio a las 8 de la noche esta noche. Si no vienes, lo entenderé. Pero no podía no darte la opción. Diego Dolaria miró el reloj. 6:30, aún tenía tiempo para decidir. ¿Realmente quería verlo? Después de todo lo que había pasado, todavía no sabía exactamente qué sentía. Estaba agradecida, sí. Pero también confundida. Y algo más, lo extrañaba. A las 7:45 estaba en el ascensor de su edificio. Subía directo a la azotea del lujoso edificio donde vivía Diego. Las puertas se abrieron a un espacio increíble, una terraza con vista de 360 grados de la ciudad, mobiliario elegante, una pequeña cocina gourmet al aire libre. Y ahí estaba él. De espaldas, apoyado en la barandilla, observando el atardecer. Llevaba vaqueros y una camisa blanca sencilla. Era la primera vez que lo veía tan informal. «Viniste», dijo sin girarse. «Casi no lo hago». «¿Y por qué sí?» «Porque necesitaba darte las gracias. Y necesito respuestas». «No tienes que agradecerme nada». «¿Y las respuestas?» Diego se giró y se apoyó de espaldas en la baranda, mirándola de frente. «Pregúntame lo que quieras». «¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te arriesgaste así?» «Porque nadie tenía derecho a tratarte de esa manera. Ni tu ex, ni tus jefes. Pero pusiste en riesgo tu reputación. Tu privacidad. Tu empresa. ¿Y tú crees que me importa más eso que tú?» La pregunta la tomó por sorpresa. «Yo, no sé». «Entonces déjame dejarlo claro, no me importa más». Se quedaron en silencio varios minutos, viendo cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. «Diego, ¿por qué hiciste ese trabajo? El de acompañante». Suspiró. «¿Quieres la verdad?» «Siempre». Porque estaba cansado de ser visto como una billetera andante. Todas las mujeres que conocía ya sabían quién era. Ya tenían una opinión, una intención, una imagen. Conmigo era todo tan artificial. ¿Y conmigo fue diferente? Contigo fuiste tú. Solo tú. Fuerte, decidida, directa. No intentaste impresionarme. Me trataste como a cualquiera. Como a un empleado más. Valeria sonrió, suave. Te traté como a un contratado. Exacto. Y fue un alivio. Pero ahora que sabes que te quiero, ¿eso cambia algo? Para mí no. ¿Y para mí? Eso lo decides tú. Diego caminó hacia la cocina al aire libre. ¿Te parece si te cocino? Lo pensé por si venías. ¿Estabas tan seguro? No. Pero tenía esperanza. Sobre la mesa había ingredientes frescos, salmón, verduras variadas, una botella de vino blanco en hielo. ¿Vino blanco?, preguntó ella, curiosa. Recordé que lo preferías al tinto. Yo nunca dije eso. Diego se detuvo. No. No. Pero sí lo prefiero. ¿Cómo lo supiste? No lo sé. Intuición, supongo. Valeria lo miró fijamente. Sabía que él seguía guardando cosas. Pero por esta noche, no quería más secretos. Solo quería estar ahí. ¿Puedo ayudarte a cocinar? Por supuesto. Durante la siguiente hora, cocinaron juntos como si lo hubieran hecho toda la vida. Diego se encargó del salmón, Valeria cortó y sazonó las verduras. Hablaron de tonterías, películas, libros, lugares que querían visitar. Fue extrañamente normal. A pesar del lugar, el lujo, y todo lo que los rodeaba, se sentía simple. Íntimo. Cuando se sentaron a cenar, con el skyline de Londres encendido tras ellos, Valeria sintió algo que hacía mucho no sentía: paz. Diego, ¿sí?
No me importa. ¿Qué cosa? El dinero. La empresa. Todo eso. Me gustas tú. El Diego que cocina conmigo, que se ríe de mis chistes, que se preocupa por mí. Él dejó de comer. La miró a los ojos. Déjame decirte algo. ¿Qué? Desde aquella primera vez que te vi, supe que eras diferente. Y yo pensé que estabas actuando. Al principio sí. Pero luego, dejé de fingir. Yo también. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, dijo él sonriendo. Terminamos de cenar, vemos una peli en el sofá y dejamos que la noche fluya. ¿Así de simple? Puede serlo. Si queremos. 2 horas después, estaban acostados en el sofá del salón, viendo Casablanca. Valeria con la cabeza sobre el pecho de Diego. Él acariciándole el cabello, tranquilo. Todo parecía en su lugar. Diego, murmuró ella. Dijiste que esto lo hacías como pasatiempo. ¿Cuántas veces? Eres la tercera. ¿Y las otras 2? Una fue para una ejecutiva que necesitaba acompañante en una cena de inversores arrogantes. La otra fue una señora de 80 años que quería a alguien con quien bailar en el aniversario de bodas, su esposo había fallecido el año anterior. Valeria se giró a verlo. ¿En serio? Baile vals con ella por 3 horas. Eso es, muy tierno. No lo digas en voz alta. Destruirás mi imagen de hombre frío de negocios. Ella rió y volvió a recostarse. Tu secreto está a salvo conmigo. Cuando la película terminó, pasaba de la medianoche. Valeria casi se había quedado dormida. Creo que debo irme, susurró. Puedes quedarte. Hay cuartos de sobra. Diego, ¿sí? Gracias por todo. Valeria, ¿qué? Gracias a ti, por verme como un ser humano. No como un inversionista. Ella cerró los ojos. Se quedó dormida ahí, en su pecho, tranquila por primera vez en mucho tiempo. Al despertar, encontró una nota sobre la mesa del salón. Buenos días, bella durmiente. Tuve que salir temprano por una reunión, pero hay café recién hecho en la cocina y croissants de tu panadería favorita. Quiero que me pagues, con tu tiempo. Nada de $500, asterisco P de la vista es aún más bonita por la mañana. Valeria sonrió. Guardó la nota en su bolso, se acercó a la ventana y miró el amanecer. Y sí, tenía razón. La vista era aún más hermosa por la mañana. Y por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente feliz. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra vainilla. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche en la azotea. Valeria y Diego habían encontrado una rutina tranquila, casi mágica. Daban paseos por los parques los fines de semana, cenaban en casa, hablaban de cosas simples y de cosas profundas. Valeria estaba comenzando a acostumbrarse a ciertos lujos que venían con Diego, el chofer, las reservas en restaurantes exclusivos, los regalos inesperados. Pero también estaba descubriendo algo más importante, el lado sencillo de Diego. El que cocinaba sin receta, el que se reía con películas tontas, el que le preguntaba todos los días cómo le había ido en el trabajo y de verdad escuchaba su respuesta. Casi todo era perfecto. Casi. Un lunes por la mañana, al llegar a la oficina, Laura se acercó a su escritorio con una expresión extraña. Valeria, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro. ¿Ocurre algo? Laura miró alrededor, asegurándose de que nadie escuchara. ¿Hace cuánto estás saliendo con Diego Romero? Valeria se tensó. ¿Por qué? Laura sacó el móvil del bolso y le mostró una noticia en una página de chismes de negocios. El titular decía: el multimillonario Diego Romero, en una relación con empleada de empresa en la que invierte. Había varias fotos, ellos saliendo de un restaurante, caminando de la mano en el parque, entrando juntos al edificio de Diego. Tomadas claramente a la distancia, sin que ellos se dieran cuenta. ¿Estás bien?
Preguntó Laura, con sinceridad. ¿Cómo salió esto a la luz? No lo sé, pero ya está en todos los sitios financieros. Valeria se desplomó en la silla. Laura no tardó en soltar la bomba final. Germán quiere verte. Ya. Esa reunión tenía un aire diferente. Germán no estaba molesto, sino serio. Esta vez parecía más preocupado que acusador. Valeria, siéntate, por favor. ¿Qué pasa ahora? La prensa está montando un escándalo. Lo están presentando como si hubiese conflicto de intereses entre tu relación con Romero y tu trabajo en la empresa. No hay ningún conflicto. Lo sé. Pero a veces la percepción pesa más que los hechos. Se inclinó hacia ella con el rostro preocupado. Valeria, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente sincera. ¿Le diste información interna a Diego? Por supuesto que no. Jamás hablamos de trabajo. Te creo. Pero hay inversores nerviosos. Algunos ya empezaron a cuestionar tu permanencia en la empresa. Valeria se levantó. Entonces despídame. Valeria, no quiero vacaciones forzadas ni favores disfrazados. Si creen que soy un problema, sáquenme. Nadie quiere despedirte. Eres valiosa. Pero tal vez lo mejor sería que te tomaras un tiempo. Un mes, tal vez 2. Hasta que se calme todo. ¿Y si me niego? No te estamos echando. Es una sugerencia. Para protegerte. Para protegernos a todos. Valeria salió de la oficina con la garganta hecha un nudo. Por segunda vez, su relación con Diego estaba afectando su trabajo. Y esta vez, no había forma de que él pudiera arreglarlo. Lo llamó en cuanto salió del edificio. Diego, tenemos que hablar. Urgente. ¿Qué pasó? Estamos en todas partes. Noticias, portales financieros, redes. Nos descubrieron. Y no es nada bueno. Una hora después estaban en una cafetería discreta en un rincón de la ciudad, lejos de los fotógrafos y del caos mediático. Diego ya había visto los artículos. Su rostro era serio. Lo siento, Valeria. No imaginé que pasaría tan pronto. ¿Cómo no lo imaginaste? Eres famoso. Claro que iban a buscar tu vida privada. Pensé que podíamos mantenerlo en bajo perfil un poco más. Pues no. Ya es un escándalo. Me han obligado a tomar un descanso voluntario en la oficina. Me están sacando sin despedirme. Diego apretó los labios. ¿Te han suspendido? Le llaman licencia con goce de sueldo. Eso no es justo. No, no lo es. Pero esta vez no quiero que intervengas. No quiero que hagas lo mismo que la vez anterior. ¿Por qué no? Porque esta vez tienen razón. El tono de Valeria fue más duro de lo que pretendía. Diego bajó la mirada. Valeria. Estoy saliendo con un hombre que tiene participación en la empresa donde trabajo. ¿Cómo se supone que eso no sea un problema? Porque no tiene nada que ver con lo que haces. Pero los demás no lo saben. Y eso importa. Valeria respiró hondo. Lo miró a los ojos. Diego, tengo que preguntarte algo. Y necesito que seas absolutamente honesto. Siempre lo soy. ¿Te interesaste en mí antes o después de saber que trabajaba en Z Corporativo? Hubo una pausa mínima. Un silencio diminuto. Pero ella lo notó. Diego, fue cuando me lo mencionaste en la cafetería. La primera vez. ¿Y no creíste necesario decirme que eras inversionista? Pensé que no era relevante. ¿No era relevante? Valeria se inclinó hacia él. Teníamos una relación. Y sabías que mi empresa era parte de tu portafolio. Valeria, eso no cambia nada de lo que siento por ti. No. Entonces, ¿por qué evitabas hablar de eso cada vez que surgía? Diego no respondió. ¿Por qué estabas tan interesado en los movimientos internos? ¿Por qué hacías preguntas tan precisas? ¿Era curiosidad o estabas monitoreando lo que yo sabía? No era una investigación.
¿Era qué? Interés. Quería saber en qué ambiente te movías. ¿Qué tipo de presión soportabas? ¿Y por qué? Porque me importas. Valeria se puso de pie, tomó su bolso. No puedo con esto. Dejé una relación tóxica con Julián y ahora estoy en otra llena de mentiras disfrazadas de silencios. Esto no es una mentira. No. ¿Qué más estás ocultando? Diego quiso responder, pero no salió palabra alguna de su boca. Eso pensé, dijo ella con tristeza. Y se fue. Esta vez, Diego no la siguió. En el taxi, Valeria recibió más de 20 notificaciones. Mensajes de periodistas, excompañeros, empresas interesadas en contratarla. Su vida se había convertido en un circo mediático por culpa de alguien que no podía ser del todo sincero. Esa noche, lloró. No solo por la rabia. Lloró porque lo quería. De verdad. Y por eso dolía tanto. A las 10, su teléfono vibró. Mensaje de Diego: Valeria, sé que estás enfadada. Y tienes todo el derecho. Pero necesito que sepas que en ningún momento fuiste una forma de obtener información. Desde el primer día, fuiste la persona más real que he conocido. Si me das una oportunidad, te explicaré todo. Sin filtros. Sin secretos. Pero si decides no volver a verme, lo entenderé. Solo quiero que sepas que no fuiste un encargo para mí. Fuiste, lo más importante. Diego. Valeria leyó el mensaje 5 veces. Y luego lo borró. Algunas heridas, pensó, no se curan con palabras. Y algunos silencios se sienten más crueles que las mentiras. Valeria pasó las siguientes 2 semanas encerrada en su departamento. Oficialmente estaba de vacaciones, pero en realidad solo estaba escondiéndose. Las noticias aún hablaban de su relación con Diego, y aunque la intensidad mediática había bajado, los comentarios en redes seguían, igual que los rumores. Ignoró todas las llamadas de Diego. No respondió a sus mensajes, y finalmente, lo bloqueó. El tercer lunes, mientras desayunaba frente al televisor, decidió que ya había tenido suficiente. Tomó su laptop y reservó un vuelo. Iba a visitar a Camila, su mejor amiga de la universidad, que vivía en Edimburgo desde hacía 5 años. Pareces un fantasma, fueron las primeras palabras de Camila al verla en el aeropuerto. Gracias por la sutileza, respondió Valeria con ironía. Lo digo con cariño. ¿Qué te hizo ese hombre? Durante el trayecto a casa de Camila, Valeria le contó todo. Desde la primera reunión con Diego en la cafetería, hasta la discusión final en aquella otra. Camila escuchó sin interrumpir, con el ceño fruncido. ¿Te puedo decir algo sin que te enfades? Claro. Estás siendo injusta. Valeria la miró confundida. ¿Injusta yo? El tipo se enamoró de ti sin saber quién eras. Luego descubrió que había una conexión profesional y no supo cómo decírtelo. ¿Eso lo convierte en un monstruo? No fue sincero. No fue completo. No es lo mismo. Sí lo es. No. Mentir es inventar. Guardar algo es no decirlo todo. Y muchas veces uno calla por miedo, no por malicia. Valeria se quedó callada, mirando por la ventana. ¿Y si solo se interesó en mí porque trabajaba en la empresa en la que invirtió? ¿Y si no? ¿Y cómo lo sé? Preguntándole. Pero bien. No como lo hiciste tú, gritándole en una cafetería. Valeria se quedó una semana con Camila, ayudándola en algunos proyectos freelance y tratando de distraerse. Pero no podía dejar de pensar en Diego. En su manera de mirarla, en cómo la escuchaba, en las cosas que nunca llegó a decirle. El jueves por la tarde, Camila llegó a casa con cara seria. Valeria, tienes que ver esto. Encendió la televisión y cambió al canal de noticias financieras. La reportera hablaba de Romero Capital. La firma de inversiones ha anunciado hoy que retirará completamente su participación en el sector de medios y marketing, incluyendo Z Corporativo, donde tenía una participación del 15%. El CEO,
Diego Romero se negó a dar detalles, pero habló de un nuevo enfoque estratégico. Valeria se quedó sin palabras. ¿Vendió sus acciones? Eso parece, dijo Camila. ¿Pero por qué haría eso? ¿De verdad no sabes por qué? Sí, lo sabía. Lo hizo por ella. Para que pudiera volver al trabajo sin conflictos. Para demostrarle que nunca se trató de negocios. Valeria, ¿estás llorando? No. Se secó las lágrimas. Bueno, tal vez sí. ¿Qué vas a hacer? Volver a Londres. Esa misma noche tomó un tren de regreso. Llegó al edificio de Diego a las 9:30. No llevaba más que una pequeña maleta y los nervios a flor de piel. Pensó que quizá no estaría. Que tal vez ya había pasado página. Tocó el timbre. Diego abrió la puerta. Al verla, se congeló. Hola, dijo Valeria. Valeria. ¿Puedo pasar? Asintió y le abrió la puerta. El departamento estaba igual, pero más silencioso. Más vacío. Como si también la extrañara. ¿Vendiste tus acciones en Z Corporativo? Sí. ¿Por qué? Para que volvieras a trabajar sin que nadie pudiera usar mi nombre contra ti. ¿Perdiste dinero? Un poco. Pero no me importa. Valeria se sentó en el sofá, agotada. ¿Por qué lo hiciste realmente? Porque me importas más tú que cualquier inversión. Ella miró alrededor, como reconociendo el lugar por primera vez. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. Cuando viste mi perfil en aquel sitio, ¿ya sabías quién era yo? No. Solo leí tu mensaje. Supe tu nombre cuando nos conocimos en persona. Cuando mencionaste tu empresa, fue cuando hice la conexión. ¿Y por qué seguiste? Diego fue hasta un escritorio y sacó una carpeta. Se la entregó. Porque eras distinta. Porque quería conocerte más. Valeria abrió la carpeta. Dentro había hojas impresas. Correos. Docenas. Todos dirigidos a ella. Ninguno enviado. ¿Qué es esto? Mensajes que escribí. Después de cada cita. Después de cada conversación. Leyó uno. Valeria, hoy me hablaste de tu sueño de tener tu propio proyecto. Me inspiraste. No lo sabes, pero encendiste algo en mí que tenía apagado hace tiempo. Pasó al siguiente. No puedo sacarte de mi cabeza. No sé si esto es real o si es una locura, pero empiezo a necesitar tus palabras, tus silencios, tus risas. Y otro. Hoy me dijiste que no te importa el dinero. Que solo quieres sentirte vista. Y por primera vez, me sentí visto también. Valeria ya estaba llorando. ¿Por qué no me los mostraste? Porque tenía miedo. Miedo de parecer desesperado. De que pensaras que todo era una estrategia. ¿Y ahora? Ahora prefiero que me veas como un tonto antes que perderte otra vez. Valeria se levantó. Caminó hacia él. ¿Y si te pidiera que me contrataras otra vez? ¿Por 500? Diego sonrió por primera vez en semanas. No. Hoy te contrataría como socia. Y como mujer de mi vida. ¿Socia? Estoy fundando una nueva empresa. Inversiones con impacto social. Éticas. Transparentes. Necesito a alguien inteligente, valiente y que me diga la verdad aunque no quiera escucharla. ¿Y el amor? Ese te lo ofrezco sin contrato. Para siempre. Solo si tú quieres. Valeria se paró frente a él. Eres el hombre más complicado que he conocido. ¿Eso es un sí? Es un sí a todo. Lo besó, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió en casa. Desde la ventana, la ciudad seguía su ritmo, pero ellos estaban en su propio mundo. Un año después, Valeria ajustaba su blazer frente al espejo del baño del hotel donde estaban por lanzar oficialmente su nueva firma, Torres Romero Inversiones Éticas. Diego apareció detrás de ella, sonriendo. Te ves perfecta. Estoy nerviosa.
¿Por qué? Lo haces todos los días. Nunca como CEO. Socia fundadora. Y CEO. No lo olvides. ¿Y tú? Listo para lo que venga, si es contigo. El salón del evento estaba lleno de inversores, periodistas y líderes de organizaciones sociales. Habían logrado lo que muchos consideraban imposible, una empresa rentable, pero enfocada en el bien social. Valeria subió al escenario. Al terminar su discurso, Diego tomó el micrófono. Hace un año conocí a una mujer extraordinaria. Pagó $500 para hacerle frente a su ex. Y sin saberlo, invirtió en algo mucho más valioso. El público rió. Valeria lo miraba desde su asiento, con lágrimas en los ojos. Hoy solo quiero decir que esa inversión dio los mejores rendimientos de mi vida. Esa noche, después del evento, Diego le entregó una caja pequeña. Dentro había un anillo sencillo, con un número grabado en el interior, 500. Valeria Torres, ¿me dejarías invertir en ti para toda la vida? Ella rió entre lágrimas. Pensé que nunca me lo preguntarías. Entonces, ¿sí? Sí, Diego. Para siempre. Se casaron 6 meses después, en el mismo parque donde habían tenido su primera conversación real. La empresa creció, y su historia se convirtió en inspiración para muchos. Cada vez que alguien les preguntaba cómo se conocieron, Valeria respondía lo mismo: pagué $500 por una noche. Y gané una vida entera. ¿Qué te pareció esta historia? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las siguientes historias. Y si quieres seguir emocionándote, quédate a ver el siguiente video que aparece aquí en pantalla.